Doctora, ¿Sí? perdón, en la pregunta anterior, la respuesta correcta, ¿cuál era? Era el reordenamiento monoclonal de inmunoglobulinas. La alternativa B. Alternativa B, sí. Ah, ya, gracias. Ya, entonces la pregunta con respecto a este caso, que era entonces un hombre que tenía estas adenopatías cervicales firmes, sospechosas de alguna patología neoplásica, se realiza la punción y obtenemos este ganglio que está reemplazado por una lesión difusa, pero con arquitectura levemente nodular, tanto en corteza como en médula. Se realiza una extracción de ADN y análisis molecular de este ganglio y se revela un reordenamiento de los genes del receptor de células B. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente se trata de una patología de tipo monoclonal, o sea, neoplásica. Ahora, si estamos frente a un ganglio linfático con una probable neoplasia, es decir, un linfoma, ¿cuál de las siguientes características va a proveer la mejor evidencia de que está comprometido con un linfoma? ¿Ya? Vamos a ir entonces. En ausencia de patrón de folículos linfoides con centros germinales, esta era como la alternativa relativamente no capciosa, sino que era el diferencial de la alternativa correcta, porque a pesar de que el diagnóstico diferencial de un linfoma folicular es una hiperplasia folicular reactiva, hay que entender que hay muchas patologías inflamatorias infecciosas que no corren con hiperplasia folicular y no porque no haya presencia de folículos linfoides con centros germinales van a ser neoplásicas. Por ejemplo, una hiperplasia paracortical, una histiocytosis sinusoidal, eh, una inflamación granulomatosa, que estas tienden a barrer con la arquitectura normal que vemos en el ganglio y de hecho en muchas o sea, no presentan folículos linfoides hiperplásicos. Después, la alternativa B habla de una disminución de población de células plasmáticas y inmunoblastos en sinusoides. La verdad es que a pesar de que hay neoplasias que corran con esto, la ausencia en células plasmáticas e inmunoblastos no hablan de monoclonalidad ni de neoplasia. La presencia de células CD30 positivas grandes y multinucleadas, no, porque como les dije, en el diagnóstico diferencial de las células de Hodgkin, los inmunoblastos presentes en la paracorteza son CD30 positivos y cuando se produce un estímulo inflamatorio infeccioso pueden proliferar. ¿Ya? La expresión uniforme de cadenas livianas kappa, pero no de lambda en las células, no alcanzo por los chats, aquí, pero no de lambda en las células linfoides, sí, esta es la respuesta correcta, voy a entrar al tiro porque. Y por último, se refiere a proliferación de pequeños capilares en zonas medulares y paracorticales. Y en general, la proliferación de vasos se va asociada a patología infecciosa inflamatoria. La expresión uniforme de cadenas livianas kappa, pero no de lambda en las células linfoides, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que la célula se super especificó y empezó a producir solamente un tipo de cadenas, ¿ya? En general, dentro del ganglio linfático tenemos muchos linfocitos B y algunos van a producir un tipo de inmunoglobulina y otros otro. Y cuando vemos que hay variabilidad en la producción de inmunoglobulinas dentro del ganglio, lo más probable es que esa proliferación sea de origen policlonal, porque hay varios clones de células B y cada una está secretando distintos tipos de inmunoglobulinas. En cambio, cuando tenemos un monopolio de células B que están secretando una inmunoglobulina desproporcionadamente en relación al resto, eso quiere hablar de monoclonalidad. De hecho, esto se retrata bien porque nosotros usamos en inmunohistoquímica una tinción inmunohistoquímica tanto para kappa y como para lambda. Como nosotros conocemos cuál es la relación normal entre kappa y lambda,
cuando hacemos esta tinción inmunohistoquímica sospechando una neoplasia, vemos que ponemos una lámina y está totalmente café, o sea, todas las células neoplásicas están sintetizando, por ejemplo, capa. Y ponemos la lámina de lambda, está totalmente blanca, porque no hay ninguna de las células, o muy pocas de ellas, están sintetizando esta inmunoglobulina. Eso quiere decir que hay monoclonalidad. ¿Eso entendió? ¿Tienen alguna duda con respecto a esta? Isaías, si me puedes, al concepto de capa y lambda. Ya, es que eso también, eso de fisiología, se refiere a cuál es la función de la célula B y, qué, y cuál es su principal proteína a sintetizar. Las células B, ¿cierto? Que son células inmunes que sintetizan inmunoglobulinas, ¿ya? Y que hay diferentes tipos. En el caso que estamos viendo recién, estamos comparando la síntesis de inmunoglobulinas, tanto kappa como lambda, en lesiones que son policlonales, o sea, reactivas, versus lesiones que son neoplásicas, o sea, monoclonales, ¿ya? Como te digo, cuando hay una reacción o una proliferación que es de tipo reactiva, o sea, que está reaccionando frente a un estímulo inflamatorio infeccioso, lo que se produce son que se empiezan a multiplicarse y a dividirse en grandes cantidades los linfocitos B, pero de distintas estirpes, los que sintetizan tanto kappa como lambda como otras inmunoglobulinas, ¿ya? En cambio, cuando se produce una lesión de tipo neoplásico, el, me distrae esta cosa de agregar a la gente. Ya cuando se produce una lesión de tipo neoplásico, vamos a ver que solo hay un tipo de célula B predominante. ¿Y cómo vamos a verlo reflejado? Esto se ve reflejado en que en ese pedazo de tejido que estamos examinando, solo vamos a ver que se ha sintetizado un solo tipo de inmunoglobulina. Puede ser kappa o lambda, pero uno va a predominar por sobre el otro. Gracias, Isaías. Pasamos al caso clínico número 4. Es una mujer de 78 años, ya con una historia de 2 años de evolución de malestar general, y en los últimos 3 meses se agrega baja de peso de 10 kilos, sudoración nocturna y sensación febril, es decir, síntomas. El hemograma es destacable en el sentido que tiene una leucocitosis de 126.000, una anemia con hemoglobina de 8 y plaquetas con trombocitosis de 769.000. A la ecografía abdominal muestra una hepatosplenomegalia y algunos signos de daño hepático crónico, y se realiza una biopsia de médula ósea por pensar obviamente en una neoplasia de tipo hematológica, ¿cierto? Ya, acá vemos el hemograma, ¿cierto? Donde vemos lo anterior, la anemia, la leucocitosis y el aumento de las plaquetas notable. Y en la fórmula diferencial hay que fijarse en que dentro de todos estos glóbulos blancos que hay, cuáles son los que predominan. Principalmente si son de linfocitos, monocitos o si son del área mieloide. Y acá vemos que hay un aumento de la serie mieloide y específicamente en relación a sus formas un poco más inmaduras, que se llaman juveniles basiliformes, ¿cierto? La biopsia por punción de la médula ósea muestra esto. Acá tengo una trabécula ósea, ¿cierto? Y el resto de los espacios medulares completamente ocupados por células, ¿ya? Aquí la celularidad es alrededor del 100%, por lo tanto, para un paciente que tenía alrededor de 80 años, esto claramente es hipercelular, ya que esperamos que esta médula ósea tenga alrededor de son 20 más menos 10%, es decir, entre un 10 a un 30% de celularidad. ¿Por qué? Porque como vimos en clase, la celularidad de la médula ósea corresponde a cuál es el porcentaje de tejido
de los espacios medulares ocupados por tejido hematopoyético en relación al tejido adiposo, ¿ya? Y esto se calcula según la edad, restándole a 100. O sea, en este caso le restamos a 100, los 80 nos queda 20 y tiene una variabilidad o variación de un 10%. Entonces, se quedan un 10 a un 30% de celularidad. Eso es lo esperable para que sea normal, ¿ya? Entonces, claramente esto es anormal porque está hipercelular con respecto a la edad del paciente. Además, lo otro que se alcanza a ver a este nivel, por lo menos, es que hay muchos megacariocitos. Así que vamos a tener que acercarnos a ver cómo son los megacariocitos y cuáles son las células que lo están circundando. Y acá tenemos como un aumento mayor de la misma lesión, donde vemos los megacariocitos, ¿ya? Que se ven de morfología conservada, ¿ya? Tienen un núcleo lobado, que eso es lo normal, y las lobulaciones continúan siendo continuas con el resto, ¿ya? Porque un signo de displasia es que presenten múltiples núcleos separados. Tampoco vemos formas plasmocitoides de megacariocitos que hablan de displasia, ¿cierto? Así que por ese lado no pareciera displasia de megacariocitos. Por otro lado, en los síndromes mieloproliferativos, por ejemplo, una mielofibrosis primaria, una trombocitosis o trombocitemia esencial, perdón, una trombocitosis primaria, perdón, lo que vemos son agrupaciones de megacariocitos sin displasia. Y acá tampoco los vemos tan agrupados, ya, porque agrupación se refiere a que casi se tocan entre ellos. Y acá están más aislados. Pero en todo caso están aumentados. Lo otro que está desordenado son las series eritroides. Vemos que las islas eritroides son muy pequeñas y espaciadas, ¿ya? Y hay algo entre medio que la está como empujando. Y son estas células grandes acá que son de morfología más, ¿cómo decirlo? Como embrionaria, ¿ya? Porque en el fondo tienen núcleo grande, relativamente hipercromático y poco citoplasma. Y eso habla de que son células poco diferenciadas. Y vemos igual algunos polimorfos nucleares, así que a pesar de que hay disminución en la maduración de las series eritroides y mieloides, que son estas, igual algo de maduración existe. Se realizan tinciones inmunohistoquímicas. Las tinciones inmunohistoquímicas, no sé si han visto antes, pero en el fondo alguna proteína de la célula es marcada y cuando está presente se colorea con un cromófobo, ¿ya? Que en este caso es café. El CD61 lo que marca es la serie, perdón, megacariocítica, el 71 la serie eritroide, la mielopiroxidasa marca la célula mieloide y el CD34 marca blastos, ¿ya? En este caso vemos que claramente lo que estaba proliferando entre las células, los megacariocitos y las islas eritroides son células de la serie mieloide, ¿ya? Acá con el 34 lo que vemos es que no hay un aumento de blastos. El porcentaje de blastos normal en sangre, perdón, no en sangre, en médula ósea es de un 1 a un 2%. Si hay más de eso, tenemos que poner ojo porque podemos estar frente a otra situación. Y el CD71A lo que marca son las islas eritroides, que vemos que están más que nada desarmadas, ¿ya? Ahí. Ya, entonces, la pregunta número 1 era, ¿cómo describirían los hallazgos histopatológicos en relación a la celularidad de la médula y morfología de los linajes presentes? Y eso lo respondimos. Dijimos que la médula estaba hipercelular y en cuanto a la morfología dijimos que había una hiperplasia de los megacariocitos, pero que no había displasia. Y en cuanto a la célula, el linaje mieloide estaba aumentado y a expensas de células con poca diferenciación y la célula,
perdón, el linaje eritroide estaba maduraba, pero la posición, arquitectura y distribución estaba alterada por la presencia de esta serie mieloide aumentada. ¿Cuál es el rol de la translocación 922 en la patogenia de esta enfermedad y cómo se relaciona con la respuesta a inhibidores de la tirosina? Bueno, la translocación de los cromosomas 922, que se conoce como el cromosoma Filadelfia, ya que en el fondo lo que sucede, que acá abajo a la derecha tenemos la explicación, es que del cromosoma 9, en el brazo largo, ¿cierto? Existe un gen que se llama ABL y en el cromosoma 22, también en su brazo largo, tenemos un cromosoma que se llama, perdón, un gen que se llama BCR. Cuando se produce una translocación por estímulos que probablemente multifactorial y en general no se conoce causa directa, se produce la translocación, ¿cierto?, de estos dos segmentos y lo que sucede es que se junta el gen ABL del cromosoma 9 con el gen BCR del cromosoma 22. Y lo que se obtiene en el caso del cromosoma 22 es un cromosoma con morfología distinta que se llama cromosoma Filadelfia. ¿Y cuál es la implicancia? Bueno, lo que sucede es que al juntar estos dos genes, que en el fondo se conoce como fusión de estos genes BCR y ABL1, se produce una oncoproteína del mismo nombre, ¿ya? Esta proteína produce o activa de forma incontrolada a una proteína de membrana que se llama tirosinquinasa, lo que se encadena que la célula que es progenitora inicia una producción excesiva de la línea amiloide. En el fondo se enciende el botón para producir células de la serie amiloide y no hay quien lo pare, porque tiene como el interruptor prendido y falta ese mecanismo por el cual la célula lo apaga para evitar que se produzcan excesos, ¿cierto? Se relacionan en cuanto a las respuestas a inhibidores de tirosinquinasa, es que, bueno, se ha estudiado esta patología y se descubrió que podía ser tratada con inhibidores de esta enzima, las cuales compiten de forma competitiva con la proteína BCR-ABL. Ya, ese es el mecanismo. Por lo tanto, lo que hacen es apagar el interruptor. Obviamente, como los cánceres son tan astutos, no es un tratamiento que cure, pero sí alarga la sobrevida de estos pacientes y en algunos casos, que todavía no se sabe bien por qué, se puede producir cierta resistencia a este fármaco a la larga, ¿ya? Pero no es el caso en todos los pacientes, sino que en algunos. La siguiente pregunta es, ¿en qué fase de la enfermedad podríamos poner a este caso y qué implicancias tiene esta distinción en el pronóstico? Bueno, como la mayoría de las patologías en leucemia, estas se pueden dividir en fases crónicas, aceleradas y blastoides, ¿ya? La fase crónica es la cual en la cual se encuentra este paciente, donde tenemos síntomas inespecíficos o leves, ya asociados a alteraciones al hemograma. Tenemos leucocitosis, predominio neutrófilo y mieloide, y podemos presentar vasofilia y eosinofilia. Siempre hay menos de un 2% de blasto en sangre periférica y menos del 5% en médula ósea. A diferencia de la fase acelerada, donde vemos mayor aumento de blastos, estos aumentan entre un 10 y un 19%, y que sobre un 20% se habla que se transforma en una leucemia aguda, ya que también se conoce como fase blastoide. Eso, en caso de la fase acelerada también, el criterio puede ser el tema de los blastos en sangre, pero también puede ser persistencia de aumento de glóbulos blancos a pesar del uso de tratamiento o también una trombocitosis mantenida a pesar del uso de tratamiento
y o más sobre el 20% de eosinófilos en sangre, a pesar de estar bajo el tratamiento de inhibidores de la tirosinquinasa. ¿Alguna duda con respecto a este caso? Ya, el diagnóstico pensé que lo habían sacado por el tema de la translocación, como que era evidente, pero bueno, leucemia mieloide crónica. Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar ahora a la clase de hoy día. Le agradezco a la otra sección de que se haya conectado hoy día para poder ver estas preguntas. La prueba de mañana es a las 17 horas, es online por la plataforma EVA, va a durar 90 minutos y es de selección múltiple, son 40 preguntas. De nada, gracias a ustedes.